Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para la bomba. Ya sé que están aquí porque el título lo dice todo, y créanme, este vídeo no es para nada lo que esperábamos, pero aquí estamos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una noticia que, bueno, me dejó sin palabras. Para los que son nuevos por aquí, me presento rápidamente, y en este canal nos dedicamos a comentar, analizar y sobre todo, a ser parte de la comunidad del entretenimiento, especialmente de las series y las noticias que nos vuelven locos. Y hablando de volvernos locos, agárrense de sus asientos porque la noticia que vamos a comentar hoy es de esas que no te esperas ni en el mejor de tus sueños. Ya lo habrán visto en el título, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. Sí, lo que escucharon. Y no es un rumor más, no es un simple chisme de redes sociales, es algo que ha sacudido a la industria. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, en los rumores, en lo que se sabe, y por supuesto, en mis propias especulaciones. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Antes de que empecemos a bucear en el tema, y como siempre les digo, si son fans de las noticias del espectáculo, de las series turcas, de las parejas inesperadas y de todo lo que da de qué hablar, este es su lugar. Así que no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme, vienen muchas más sorpresas en el futuro. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la noticia del momento. Empecemos por el principio. Ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Dos actores que han protagonizado algunas de las series más exitosas de los últimos años. Dos personas que por un tiempo fueron la pareja soñada por muchos. Hablo de su química en Erkenci Kuş, una serie que conquistó corazones en todo el mundo y que alimentó la ilusión de muchos fans. Todos recordamos, y lo digo por experiencia propia, la emoción que generaba verlos juntos en pantalla. La chispa, la complicidad, era innegable. Y no es de extrañar que la gente empezara a soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Las redes sociales explotaban cada vez que se les veía juntos, cada vez que interactuaban. Las fotos, los vídeos, los rumores, todo contribuía a crear la expectativa. La historia de Erkenci Kuş es para muchos un cuento de hadas moderno. La trama, centrada en la vida de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo de renombre con un espíritu libre, cautivó al público con su encanto y romanticismo. La serie, además de su éxito en Turquía, trascendió fronteras, llegando a audiencias en América Latina, Europa y Asia. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto que hizo de Erkenci Kuş un fenómeno. Sus escenas conjuntas eran esperadas con ansias, y la forma en que interpretaban a sus personajes, Sanem y Can, respectivamente, era creíble y cautivadora. Los gestos, las miradas, las sonrisas, todo contribuía a la construcción de una relación que trascendía la pantalla. Y por supuesto, llegaron los rumores de romance. Rumores que en su momento ni Can ni Demet confirmaron. Sí hubo declaraciones ambiguas, gestos que alimentaban la especulación, pero nunca una confirmación oficial. Esto, de alguna manera, generó aún más expectación. Los fans analizaban cada interacción, cada foto, cada comentario en redes sociales en busca de pistas. La incertidumbre solo incrementaba la pasión por la pareja. La serie finalizó y con ella, la posibilidad de verlos juntos en la pantalla. Pero la conexión que habían logrado, el cariño que se habían ganado, no desapareció. La gente siguió hablando de ellos, de la posibilidad de que algún día, la magia de Erkenci Kuş se replicara en la vida real. Y con el tiempo cada uno tomó caminos distintos. Can se enfocó en su carrera internacional, en nuevos proyectos, en nuevos países. Su físico impactante, su talento actoral y su creciente popularidad le abrieron las puertas a nuevos mercados, como Italia, donde protagonizó la exitosa serie Viola come il mare. Se convirtió en un ícono, en un referente de la moda y en un embajador de la cultura turca en el mundo. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más queridas. Su versatilidad, su capacidad para conectar con el público y su belleza natural la convirtieron en una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Doğu Kaderindir, Anfara son algunos de los proyectos que la han mantenido en la cima, demostrando su talento y su evolución como actriz.
Sus caminos, aunque separados profesionalmente, nunca dejaron de ser motivo de interés para el público. Cada uno por su cuenta continuó siendo noticia, y los fans, con nostalgia, recordaban la química que los unía, soñando con un reencuentro que para muchos parecía imposible. Y ahora, la bomba. La noticia que nadie esperaba. La noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Según fuentes confiables, que no voy a nombrar porque prefiero mantener la discreción, pero que son cercanas a ambos, Khan y Demet, se han reencontrado. Y no solo eso, estarían saliendo juntos. Sí, lo oyeron bien. Después de años de caminos separados, de diferentes relaciones, de nuevas experiencias, Khan y Demet habrían retomado el contacto y estarían dándose una oportunidad. Y lo que es aún más sorprendente, según las fuentes, esta vez las cosas serían mucho más serias. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales se incendiaron. Los fans enloquecieron. Y por supuesto, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Todos querían saber más detalles. Todos querían saber cómo, cuándo y dónde. Este tipo de noticias en el mundo del entretenimiento son combustible puro para la expectación y la especulación. La idea de que dos personas que fueron en su momento el centro de atención de miles de fans puedan estar juntos nuevamente es algo que emociona y genera curiosidad. La posibilidad de revivir esa chispa, de ver cómo han cambiado, de saber que los unió nuevamente, es algo que despierta un gran interés. Y aquí es donde entramos nosotros, porque lo que sabemos hasta ahora es lo que se ha filtrado y lo que podemos deducir. No tenemos confirmación oficial de ninguno de los dos, pero las fuentes son bastante consistentes y parecen ser fidedignas. Según los rumores, el reencuentro se produjo en un evento relacionado con. Allí, según las fuentes, la química entre ellos resurgió de manera inesperada. Conversaciones, miradas, risas, todo indicaba que la chispa seguía viva. Y a partir de ese momento habrían comenzado a verse con más frecuencia. Los detalles son escasos, pero se dice que ambos han estado muy discretos, tratando de mantener su relación en secreto. Han evitado las apariciones públicas juntos, han optado por encuentros privados, y han cuidado mucho lo que publican en sus redes sociales. Esta discreción, por un lado, tiene sentido. Después de la gran expectativa que generó su relación en el pasado, es lógico que quieran mantener un perfil bajo. Quieren proteger su privacidad y evitar la presión mediática que conlleva una relación expuesta públicamente. Además, seguramente quieren disfrutar de su relación sin ser el centro de atención, sin verse constantemente analizados y juzgados. Por otro lado, esta discreción también podría ser una estrategia. Podría ser una forma de controlar la narrativa, de evitar que la noticia se les vaya de las manos. Al mantener la privacidad, pueden decidir cuándo y cómo compartir su relación con el público. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Es algo serio? ¿Es algo pasajero? ¿Es una estrategia de marketing? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí podemos decir es que la noticia ha generado un gran revuelo, y que todos estamos expectantes por ver qué pasa. La incertidumbre en estos casos es el ingrediente principal. ¿Cómo se sentirá Khan al volver a estar con Demet? ¿Cómo ha cambiado Demet? ¿Qué los unió nuevamente? ¿Han superado los obstáculos que pudieron haber existido en el pasado? Son preguntas que por ahora solo ellos pueden responder. Personalmente creo que la chispa sigue ahí. Y lo digo basándome en las pocas interacciones que han tenido en redes sociales en los últimos meses. En algunos likes, en algunos comentarios, en algunos guiños, pequeños detalles que para los fans más observadores significan mucho. Es cierto que las redes sociales pueden ser engañosas, y que muchas veces interpretamos cosas que no son. Pero en este caso, la sutileza de sus interacciones, la forma en que se miran, la complicidad que transmiten, me da la sensación de que hay algo más. Es como si, de alguna manera, quisieran dejar pequeñas pistas, guiños para sus fans, para que se emocionen y se ilusionen. Por supuesto, también hay que ser realistas. Las relaciones son complicadas, y el hecho de que se hayan reencontrado no significa que todo vaya a ser perfecto. Ambos han cambiado, han madurado, han tenido diferentes experiencias. Sus vidas profesionales los han llevado por caminos diferentes, y eso, inevitablemente, ha influido en su forma de ser y de ver el mundo. La distancia, los compromisos laborales, la presión mediática, todo esto puede ser un desafío para cualquier relación.
Pero la posibilidad de que exista una segunda oportunidad es muy emocionante. Es como si la vida les estuviera dando la oportunidad de corregir errores, de revivir una historia que en su momento fue tan especial. ¿Qué implicaciones podría tener esto para sus carreras? Podría ser un impulso, un golpe de suerte. Volver a trabajar juntos, por ejemplo, sería una bomba. ¿Imaginan otra serie con Khan y Demet? Los ratings explotarían. Las productoras seguramente estarían interesadas en este reencuentro, y los fans, por supuesto, lo celebrarían con entusiasmo. Pero también podría ser un riesgo. La exposición mediática, la presión de los fans, la posibilidad de que las cosas no funcionen, todo esto podría afectar negativamente sus carreras. La gente a veces es muy exigente y las expectativas, en estos casos, son muy altas. Si la relación no prospera, podrían enfrentar críticas y comentarios negativos. En definitiva, lo que está claro es que la noticia de Khan y Demet nos ha tomado a todos por sorpresa. Nos ha hecho soñar, nos ha hecho ilusionarnos y nos ha dado un motivo más para seguir de cerca sus carreras. El impacto mediático de esta noticia también es importante. Las revistas del corazón, los programas de televisión, las páginas web de noticias, todos se han hecho eco de la noticia. La gente quiere saber más, quiere conocer los detalles, quiere saber cómo se desarrolla esta historia. Esto sin duda les da a ambos una mayor visibilidad y por lo tanto podría influir en sus carreras. También es interesante analizar el impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento turco. El éxito de Erkenci abrió puertas a otras series turcas, y la popularidad de Khan y Demet contribuyó a la proyección internacional de los actores turcos. El reencuentro de esta pareja en este momento podría ser un revulsivo, un nuevo impulso para la industria, y podría generar nuevas oportunidades para ambos. En resumen, la noticia del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido al mundo del entretenimiento. Fuentes confiables indican que ambos actores estarían saliendo juntos, después de años de caminos separados. La noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Aunque aún no hay confirmación oficial, los rumores apuntan a una relación seria y discreta. Las implicaciones para sus carreras son inciertas, pero la expectación es máxima. Lo que sí podemos asegurar es que este es un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos días, semanas, meses. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier declaración. Los mantendremos informados de todo. Y eso es todo por hoy, familia. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Están tan sorprendidos como yo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que esta relación tiene futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Quiero leer todas sus teorías y especulaciones. No duden en dejar su like, comentar y suscribirse. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estén atentos a las próximas novedades. Se vienen muchas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.